Sudáfrica tiene la vista puesta en el año 2010. Por primera vez, el país entero se ha movilizado por un objetivo común. Todos, blancos y negros, indios y mestizos, han celebrado la elección de Sudáfrica como sede del Campeonato del Mundo de Fútbol. Un deporte que apasiona y que se ha revelado como bálsamo para las profundas heridas abiertas por el apartheid. Se dice que Sudáfrica son muchos países dentro de un solo país. Los rostros de sus gentes conforman los colores de una paleta que viaja del blanco más reluciente al negro más intenso. Los pueblos africanos, Zulú, Xhosa, Soto, Tswana, comparten esta tierra desde hace siglos con europeos, indios, chinos y mestizos. Se hablan 11 idiomas y varias jergas, aunque el inglés se ha convertido en lengua franca. Y todo eso en un país marcado por el racismo y su expresión más abominable, el apartheid. Lo más importante es que ahora somos libres. Esa es la mayor transformación de todas. La gente que estuvo oprimida con grilletes en sus muñecas y sus tobillos, eso ya ha desaparecido y es lo más grande. Las marcas de esos grilletes aún perduran en muchas muñecas. Eso le otorga un valor añadido a la democracia. Los sudafricanos celebran a lo grande su llamado Día de la Libertad. Todos los 27 de abril, el país se transforma en una gran fiesta. Cada uno a su manera recuerdan el día de 1994 en que Nelson Mandela arrasó en las primeras elecciones libres. Un hito histórico después de tantos años de lucha. Durante el siglo XX, la poderosa minoría blanca desliza a Sudáfrica hacia el segregacionismo. Los herederos de los colonos blancos administran el país como si fuera una finca, con dueños, capataces y esclavos. La deriva racista culmina en 1948 con el triunfo del Partido Nacional y la implantación del apartheid. A los negros se les priva de sus derechos, incluidos el voto y la propiedad privada. Pero la población negra no se somete. Surge una resistencia encabezada por el Congreso Nacional Africano. El liderazgo sensato de hombres como Walter Sisulu, Oliver Tambo o el propio Nelson Mandela enloquece al régimen que entra en una degeneración violenta. Solo los equilibrios estratégicos de la Guerra Fría mantienen vivo un régimen absurdo. Londres y Washington temen que un cambio en Sudáfrica implique la pérdida de un país con unos recursos minerales vitales para el planeta. Al final, el efecto dominó que provoca el desfallecimiento de la Guerra Fría derriba también la ficha sudafricana. Había un gran peligro de enfrentarnos a una guerra civil. Y el mérito de evitarlo no es solo del señor Mandela y de otros de su entorno, sino también de la población negra, que después de tantos años de opresión estaba dispuesta a hablar de cambios y de acomodar también algunas de las ideas que defendía la población blanca. No es un logro de una única persona. Es un logro colectivo en el que participó mucha gente, conocida y desconocida. Ese es el significado de estos últimos 10 años de democracia. El modelo de transición comenzó a gestarse en esta isla, antigua leprosería y hoy patrimonio de la humanidad. En Robben Island cumplieron larguísimas condenas los principales líderes que plantaron cara al apartheid. Durante años, en estos pasillos y estos patios, se escucharon densos debates sobre el futuro de Sudáfrica, sobre el día después del apartheid.
Junto a los más carismáticos, en las llamadas celdas colectivas, vivían también decenas de líderes de barrio o de movimientos juveniles. En un principio no estaban autorizados a hablar entre ellos. No podían compartir nada, excepto una Biblia en afrikáans. ¿Nos puede enseñar la celda de Mandela? Sí, está escrito el número 5. Esta fue la celda de Mandela durante 18 años, desde 1964 hasta 1982, el 30 de marzo. ¿Quiere usted tener el honor de abrir la celda? Hace 20 años en esta celda malvivía un personaje tan ilustre como Nelson Mandela. Hace solo 10, Mandela, ya como presidente, visitaba las instalaciones de esta cárcel. Hoy es uno de los destinos turísticos más visitados de toda Sudáfrica. La evolución de Robben Island, una isla situada en los confines de la Tierra, refleja perfectamente la transformación que ha vivido Sudáfrica durante los últimos años. En el corazón del Estado Libre de Orange, la vida transcurre con apacible parsimonia. Los ancianos blancos han optado por aferrarse al espejismo de un sueño colonial. Sus poses y su conducta son el reflejo de su propia decadencia. 1 de cada 10 sudafricanos es blanco. La Constitución de 1996 les garantiza todos los derechos, pero aún así, muchos se sienten discriminados en un país que hasta hace bien poco controlaban a su antojo. El diputado Pieter Mulder presume de sentirse más cercano a un zulú o a un xhosa que a un blanco de origen británico. Es afrikáner, descendiente de los primeros europeos que se asentaron en el Cabo. Me quiero sentir seguro como afrikáner en Sudáfrica. Mi familia llegó aquí en 1680. Llevamos aquí más tiempo que la mayoría de los americanos en América, o que mucha gente en Sudamérica, en Australia, en Nueva Zelanda. Yo soy africano, y mi idioma se habla solo aquí, en ningún otro lugar del mundo. Y quiero llevar a mis hijos al colegio y que hablen en su lengua materna y no en lenguas extrañas. Debemos encontrar el equilibrio correcto, el modo en que cada uno se sienta en casa, se sienta seguro, y entonces la democracia podrá sobrevivir. En los pueblos afrikáner perduran actitudes racistas. Los boer más radicales, casi todos dueños de granjas recónditas, apuestan por la ruptura, por crear recintos exclusivos, paraísos de blancos en medio de una Sudáfrica negra. En algunas comarcas han llegado a emitir su propia moneda. La mayoría negra tiene ante sí el reto de hacerles un hueco en esta nueva Sudáfrica. Las lágrimas furtivas de Desmond Tutu y el consuelo de Samano ilustran la filosofía de la pieza clave de la transición política de Sudáfrica, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Entre los años 1995 y 1998, por este tribunal, sin jueces ni condenas, pasan víctimas y victimarios del apartheid. Unos reconocen públicamente su culpa y piden perdón. Los otros se reconfortan desahogando la ira contenida durante muchos años. Hemos disfrutado de una sorprendente estabilidad, sobre todo si se nos compara con Rusia, que comenzó sus cambios a la vez que nosotros en 1990. Y yo creo que esto se debe particularmente al papel de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Las 3.500 páginas de conclusiones abren la puerta a la reconciliación. Después de analizar más de 30.000 casos de violaciones de derechos humanos, la Comisión busca el equilibrio. Adjudica la mayor parte de la responsabilidad al racista Partido Nacional. Pero el Congreso Nacional Africano de Mandela no escapa a las condenas. Con el informe encima de la mesa, el gobierno tarda 5 años en establecer las indemnizaciones. Algunas ridículas, que las víctimas ni siquiera han llegado a cobrar.
Nunca sabremos la verdad. Sabremos una parte de la verdad, suficiente, creo, para mantener tranquila a la gente. Esto ha demostrado que mucha gente en Sudáfrica tiene capacidad para perdonar. Pero no puedo decir que sean capaces de reconciliarse, sobre todo sin saber todo lo que pasó. Dumisa Ntsebesa sabe de lo que habla. Según su testimonio, durante el apartheid fue detenido y torturado por el comisario de East London, una ciudad costera del Índico. Viajamos hasta allí y preguntamos al viejo comisario. Era uno de los comisionados. Pero, ¿es cierto o no? No lo sé. Yo estuve implicado, pero si es cierto o no, no lo sé. ¿No recuerda entonces haberse encontrado alguna vez con Dumisa Ntsebesa? Nunca. Bueno, perdón, una vez. Tuvimos una reunión en la que discutimos sobre el monumento a Stephen Biko frente al edificio del ayuntamiento, aquí en East London. Charlamos, pero no sé cuándo fue arrestado o quién estuvo implicado cuando le agredieron. No tengo ni idea de eso. Es la esencia de la comisión. Quien quiere pedir perdón es bienvenido. Quien no, sigue viviendo plácidamente en su casa. La transición política ha sido modélica, sin sobresaltos, pero el país se enfrenta a una fractura social que atenaza su transformación. El sábado es día de entierros en Guguletu, un barrio marginal a pocos kilómetros de Ciudad del Cabo. Por unas horas, sus vecinos se olvidan de la miseria que les rodea. Un funeral como este cuesta cerca de 2.000 euros, toda una fortuna. La familia del muerto agasaja a los vecinos con sus mejores galas y un copioso almuerzo, todo por honrar la memoria de la joven Cindy. Durante los últimos años, el cementerio de Guguletu se ha colmado de lápidas de chavales. En un cruel desafío a la naturaleza, los padres se han acostumbrado a dar sepultura a los hijos. Cindy no había cumplido aún los 23. Hace unos años, la familia habría achacado su muerte a la tuberculosis, al cáncer o a cualquier otra enfermedad convencional. Pero la sociedad sudafricana comienza a estar harta de mentiras. En el cementerio de Guguletu se lucen con orgullo los primeros lazos rojos. La familia lo reconoce. Cindy ha muerto de SIDA. Las caras se ocultan para preservar la intimidad de su drama. En Sudáfrica, el SIDA ha dejado hasta ahora 200.000 huérfanos. Niños indefensos y maltratados por la peor de las miserias humanas. Chiquillos abandonados en las aceras, violados por borrachos desaprensivos. El 30% de los niños son seropositivos y la mayoría de los niños han sufrido un tiempo de neglecto o de abuso. Porque la mayoría de las madres, cuando están muy enfermas, no pueden cuidar muy bien a sus niños. A los críos de este orfanato de Fikelela la vida les ha curtido, pero son solo niños y les cuesta mostrarse reticentes al cariño de un adulto. En solo unos minutos se transforman y se entregan, se les ilumina la mirada y disfrutan con cualquier juego. Estos niños sin rostro son los hombres y mujeres que deberían liderar el país
dentro de 30 años, pero hoy sus vidas navegan a la deriva. Los más afortunados encuentran cobijo en orfanatos como este del barrio de Hayelitsa, el más mísero de toda Sudáfrica. Un centro adornado con murales sobre personajes de películas que nunca verán. Los médicos se quejan del egoísmo de los laboratorios. Toda su investigación se centra en lograr medicamentos para combatir la enfermedad en los adultos. Pero como en Occidente apenas hay niños con SIDA, las multinacionales farmacéuticas no invierten en diseñar tratamientos específicos para los más pequeños. Antes y ahora, el SIDA infantil es la enfermedad más olvidada de todas. Entonces era una sentencia de muerte y yo no... Cuando yo estudié medicina nadie me preparó para eso. Era horrible no diagnosticar algo para lo que no tenías nada que hacer, aparte de dar consejos a la madre. Hay un niño aquí que se llama Simpiwe que me ha llegado mucho al corazón porque ha llegado aquí al centro muy grave, muy enfermo. Pensamos 2 veces que va a fallecer. Fue nuestro niño primero a tomar antirretrovirales y hemos visto un cambio muy grande en su vida. Ahora es como todos los niños, puede jugar, puede reír. Siso ambanaye, wo wo wo, siso ambanaye, con clawencha puro, siso ambanaye, wo, a chocar. La sala de espera del ambulatorio de Hayelitsa concentra todos los días a centenares de enfermos en busca de medicamentos para toda la semana. En Sudáfrica hay 5,5 millones de seropositivos, casi el 15% de la población. Cada día mueren 600 personas. Un drama que se ha multiplicado por la ceguera de los últimos gobiernos. Para combatir la pandemia, la ministra de Sanidad recomienda, sin ruborizarse, recetas caseras a base de ajos, limón y aceite de oliva. Los ejecutivos de Mandela primero y Mbeki después tienen una enorme responsabilidad en una tragedia que se les ha escapado de las manos. Hay que educar a las masas, a la gente. El gobierno no puede actuar aislado. Y educar a la gente en una crisis como la del VIH, que está matando a más gente que la que han matado todos los desastres pasados, como guerras, hambre, sequías, no es algo que se pueda lograr en un día. El gobierno ha salido de su parálisis por la ebullición de una sociedad atemorizada. Un movimiento social, conocido en Sudáfrica como el TAC, ha agitado con sus vistosas manifestaciones una conciencia dormida. El TAC ha luchado por abaratar los costes farmacéuticos y también ha contribuido a que los seropositivos pierdan el miedo al tratamiento. En muchos entornos se ha cuestionado si gente que vive en un entorno pobre como aquí llegaría a entender qué es la terapia antirretroviral y cuándo hay que tomársela y por qué es importante la regularidad en las dosis. Y se les explica y es una cuestión de vida o muerte y los mensajes de vida o muerte los entiende cualquiera. Pero como no consigamos poner el SIDA sobre la mesa, mientras siga siendo una enfermedad estigmatizada, mientras siga siendo una enfermedad cerrada, es imposible hablar de ella y es imposible hablar de prevención. Se me ha diagnosticado cáncer de próstata
Y lo que he hecho ha sido dejar que lo sepa el país. Y esa es la razón por la que he sido capaz de luchar contra este cáncer y antes contra la tuberculosis, porque lo hice público inmediatamente y hablé de ello. Por eso animo a la gente a que lo exteriorice y hable de lo que uno está sufriendo, y así podemos intentar ayudarles. La central eléctrica de Orlando domina Soweto, todo un símbolo del apartheid. Hasta su cierre, su energía alumbraba los barrios de los blancos y su contaminación se esparcía por los barrios negros. Soweto nace en los años 30 para anidar a los inmigrantes que arriban a Johannesburgo al calor de la riqueza que generan las minas de oro. Desde entonces ha crecido sin parar. Hoy se estima que aquí viven cerca de 4 millones de personas, muchas de ellas en las originarias viviendas del distrito, las llamadas cajas de cerillas. Soweto, acrónimo en inglés del barrio del sudoeste, es también la bandera de la resistencia al apartheid. La lucha contra la opresión surgió en cada calle y cada esquina. Durante los años más duros, los grupos políticos de la oposición tejieron una malla clandestina que con los años se ha transformado en una estructura legal de poder. Oupa Segone es un ejemplo. Pasó parte de su vida en Robben Island condenado por organizar la resistencia en Soweto. Ahora ostenta un cargo municipal. Durante la clandestinidad, partidos como el Congreso Panafricano o el Congreso Nacional Africano iban colocando en los barrios a sus representantes oficiales. Y por primera vez pudimos celebrar mítines públicos, reuniones abiertas en las que podíamos discutir todos los asuntos que nos estaban prohibidos durante el apartheid. Este viejo gueto forma parte del alma de Sudáfrica. Vivir aquí imprime carácter. El ajetreo de sus calles, el colorido de sus mercados, la triste pesadez de sus bares. Los dueños enjaulan para no dar facilidades a unos clientes cansados de esperar un trabajo que nunca llega. Como en todo el país, la delincuencia marca las relaciones sociales. Steven Chabalala alumbró su imperio hace 10 años. Comenzó recogiendo basura con sus propias manos y ahora posee una empresa de reciclado. Su ascenso es el de muchos negros que se han hecho millonarios al compás de los nuevos tiempos. Son muchos en número y pocos en porcentaje. En el vertedero del barrio de Alexandra, los más pobres se disputan el desecho más útil. Estos desdichados pasan 15 horas al día revolviendo la basura. En cambio, Chabalala y otros como Chabalala les pagan una media de 200 euros al mes. Las cifras oficiales sitúan el desempleo por encima del 30%, pero nadie discute que el porcentaje real casi alcanza la mitad de la población activa. Hemos dicho que la diferencia entre ricos y pobres debe reducirse. Ya lo advertimos en el informe de la verdad y la reconciliación. Dijimos entonces que si eso no ocurría, ya nos podíamos ir olvidando de la reconciliación. E incluso ahora uno se sorprende de la paciencia de los pobres. Y cada día hay más.
Como en la época colonial, siguen llegando a Soweto nuevos inmigrantes, de Mozambique, de Zimbabue, de Botsuana y también de la propia Sudáfrica. Su destino son estas abigarradas chabolas sin luz ni agua. Solo en Soweto se necesitan 100.000 nuevas viviendas para alojar con un mínimo de dignidad a todos estos modernos buscadores de fortuna. Cuando no tienes empleo, tienes hambre. No tienes casa, tienes miedo. Es muy fácil caer en la tentación del delito. Y esa es la base de la delincuencia. Estoy segura de que si conseguimos reducir las cifras del desempleo, la delincuencia caerá. Johannesburgo es una ciudad rasgada por una veta de oro, la Witwatersrand. La ciudad nació a la sombra de esa riqueza aurífera hasta convertirse en la gran metrópoli de África Austral. Hasta hace 10 años, el centro de Johannesburgo hervía de actividad comercial. Hoy, ningún blanco se aventura a cruzar sus calles. Los hoteles se han vaciado y nadie puja por comprar oficinas. El centro de la ciudad se ha trocado en barrio marginal, territorio conquistado por las bandas. Durante el día, los negros caminan acelerados, inquietos, sin saber que alguien les controla. El ojo del gran hermano vigila Johannesburgo. Más de 300 cámaras como esta están distribuidas por otras tantas esquinas. Es un ojo vivo, al acecho, que no pierde detalle de todo lo que pasa en el viejo centro de la ciudad. Y por cada cámara en la calle hay una pantalla en esta sala. Una empresa privada se encarga de interpretar los gestos y ademanes de los sospechosos y de grabar todas las imágenes. Sus propietarios dicen que cuando la inseguridad es tan alta, el debate sobre la privacidad queda relegado a un segundo término. Enfrentados a 16 pantallas, los trabajadores juegan a policías y ladrones. El perfil ideal, un joven acostumbrado a pasar largas horas frente a pantallas del ordenador y muy ágil con sus dedos. Por eso, la empresa recluta a sus vigilantes en las salas de juego. En esta empresa la desconfianza es la norma. A estos vigilantes les auscultan otros vigilantes, y así, ¿hasta dónde? Los dueños de la empresa, cargados de un optimismo desmedido, presumen de que en solo 3 años han reducido la tasa de criminalidad y que han regenerado la vida económica en todas las zonas bajo su control. Trabajan en colaboración con la policía e incluso los magistrados se apoyan en estas imágenes para dictar sentencia. Cuando el vigilante descubre un incidente, descuelga el teléfono e informa a la policía. Y la policía, en su sala de operaciones de aquí al lado, toma nota de la llamada, comprueba el incidente y la misma policía está obligada a responder en los 60 segundos siguientes a la notificación del incidente. Como media, cada día advierten de 50 sucesos, de los cuales 10 llegan a ser considerados delitos. La delincuencia condiciona el progreso económico del país. Sus raíces son profundas y diversas, entre otras muchas, la pobreza y la historia más reciente. Creo que la violencia se debe fundamentalmente al apartheid. Sufrimos un terrible legado de brutalidad y violencia. Esta es una sociedad muy violenta. Yo procedo de una familia de clase blanca trabajadora. Mi padre era empleado de ferrocarril. Y en nuestro barrio había gente que solía ir a cazar negros después del toque de queda. No estoy seguro del porqué de la violencia. No entiendo cómo se puede matar por un móvil. Eso ocurre en Sudáfrica. Matar por un móvil por menos de 2 euros.
Dominator, Chucky, Emperor, Executor, Hot y Meatloaf alardean de sus andares desgarbados. Según los expertos, esos ademanes son la mejor prueba de sospecha. Son los Clever Kids, los chicos listos, una pandilla de delincuentes de poca monta, pero con un denso bagaje de fechorías. Estos chicos listos son herederos de una vieja tradición pandillera. Desde los años 30, muchos sudafricanos han jugado a emular a las míticas bandas de Chicago. En su barrio, Manesberg, un suburbio cercano a Ciudad del Cabo, se les teme. Y eso a pesar de que hace unos meses alcanzaron un acuerdo con los concejales para dejar de actuar en estas calles. Conclusión, ahora se desplazan hasta el Cabo para cometer sus delitos. En su jerga, adornada con decenas de muletillas sin sentido, Meatloaf nos cuenta que su padre murió cuando él era pequeño y que su madre emigró a Brasil. Mi familia, concluye, son mis amigos, mis colegas, estos chicos listos. La delincuencia ha deteriorado la calidad de vida en Sudáfrica hasta tal punto que en las grandes ciudades casi nadie pasea por sus aceras. La vida social se hace de tapias hacia adentro. Las casas son castillos protegidos por muros, perros, verjas, alambradas electrificadas y siempre la misma advertencia a los posibles agresores. No se vacilará en el momento de apretar el gatillo. El waterfront de Ciudad del Cabo es la excepción. Pasear por los viejos muelles del puerto llenos de vida y de color es lo más parecido a recorrer un parque temático. Es el paraíso de los turistas. Nada de lo que aquí se siente tiene algo que ver con la verdadera Sudáfrica. Un país forjado por un grupo de pioneros y aventureros envenenados por la fiebre del oro. Sudáfrica tiene una larga vocación minera. Sus entrañas están llenas de túneles excavados desde hace más de 100 años. Desde aquellos pioneros hasta hoy, la mayor parte de los sudafricanos han reinvertido sus beneficios en su propio país, algo poco habitual en este continente. Esa es la clave de su progreso económico. A pesar de las desigualdades sociales, Sudáfrica tiene una potente industria, la más competitiva de todo el continente. Su crecimiento anual ronda el 3% desde hace 10 años. La riqueza del subsuelo convierte a su economía en un elemento clave para el planeta. Es el primer productor mundial de oro y disfruta de unas envidiables reservas de platino, diamantes, carbón y uranio. A unos 100 kilómetros de Johannesburgo, la acería Columbus es la mayor de África. A punto estuvo de cerrar hace un par de años, hasta que fue adquirida por una empresa española, Acerinox. La campaña de privatizaciones, emprendida por el presidente Thabo Mbeki, criticada incluso desde su propio partido, ha tenido una entusiasta acogida por parte de las empresas europeas y estadounidenses. La estabilidad política es uno de los elementos que más valoran los inversores. Nos atrae Sudáfrica, que ya la conocíamos, su estructura de país casi europeo, dentro que es un país del tercer mundo, pero tiene unas infraestructuras de puertos, ferrocarriles, carreteras
servicios financieros pues a la altura de lo que podemos considerar nivel medio en el mundo desarrollado occidental. La economía está marcada ahora por nuevas reglas. El gobierno lucha contra la desigualdad y ha aprobado una ley que beneficia la presencia de inversores y trabajadores negros en algunos sectores, como la minería. Es un primer paso, tímido pero polémico. En estos 10 años, solo un 5% de las acciones en bolsa han pasado a carteras gestionadas por negros. La redistribución de la tierra vale también como ejemplo. A pesar de las promesas, apenas un 2% han sido cedidas a agricultores negros. En la administración, el cambio sí ha sido rápido. 7 de cada 10 funcionarios son de raza negra. Muchos africanos jóvenes han tenido que emigrar a Londres, a Europa, porque no pueden conseguir un trabajo aquí por ser blancos. Eso significa que nos estamos moviendo lentamente hacia lo contrario. Discriminación en el otro sentido. Y esa no es la manera de resolver el problema en absoluto. El internado de Clarkbury está enclavado en el corazón del Transkei. Ninguno de estos chicos necesita viajar muy lejos con su imaginación para encontrar un referente. Lo tienen en un ilustre antiguo alumno del centro. En Clarkbury estudió Nelson Mandela. Pero de eso hace más de 70 años y muchos de los inconvenientes a los que se enfrentó Mandela apenas han cambiado. Clarkbury es el mejor colegio en muchos kilómetros a la redonda. Por eso los buenos alumnos no tienen otra alternativa que pasar largos meses lejos de sus casas, igual que el pequeño Nelson. Está claro que el tipo de educación que se les dio a los niños negros estaba destinada simplemente a servir a los blancos. Por eso nuestra prioridad es dejar claro que el sistema educativo va a situar en pie de igualdad a estos chicos. Darles la misma educación para que tengan las mismas oportunidades. Había 2 sistemas, uno para los negros y otro para los blancos. Mis hijos tienen ahora unos 40 y tantos. Cuando fueron al colegio, el gobierno aportaba 10 veces más en subvenciones, en dinero, a la educación de los niños blancos que a la de los negros. 10 veces más. Eso fue solo hace 30, 40 años. Todo ese desequilibrio ya no existe. Ahora el Ministerio de Educación dedica la misma cantidad de presupuesto a la educación de un niño negro que de uno blanco. Pero la desigualdad está ahora en los colegios. Los de los blancos ofrecen unas calidades muy superiores, en profesorado, en laboratorios, en instalaciones deportivas. En Sudáfrica nadie duda de que la verdadera igualdad no llegará hasta que blancos y negros tengan la misma preparación. Y para eso pasarán muchos años. Hay que dar a los niños la misma educación, las mismas oportunidades, dar becas a los pobres, a la gente que no tiene recursos ni acceso a la educación. Esa es la mejor forma de garantizar la igualdad entre blancos y negros. Y ampliar también las oportunidades de educación y progreso que ya existen. Eso es lo que debería hacer el gobierno. Al caer la tarde, comienzan a hervir los pucheros en el Transkei. Las familias se reúnen en torno al fuego y apuran los últimos rayos dorados del sol. Las columnas de humo que surgen de los guisos de maíz y patatas dibujan un paraje bucólico. Aquí perviven los pozos de la verdadera Sudáfrica, la que no sabe de fiebres de oro y la que no está maltratada por la delincuencia. En el Transkei, la gente vive como hace 50 o 100 años, disfrutando de una vida sencilla,
Quizá por eso sea la región en la que uno se siente verdaderamente en África. Desde los remotos bosquimanos hasta hoy, el poder siempre ha sido cosa de mayores. Durante los últimos años del apartheid, el Transkei disfrutó de algo parecido a la independencia. Los líderes tribales gobernaban con leyes ancestrales, aunque la última palabra siempre estaba en Pretoria. Con la llegada de la democracia, los reyezuelos y jefes de tribu se sometieron a las nuevas normas y perdieron muchos de sus privilegios. La nueva Constitución de 1996, creo que en su sección 10ª, otorga un reconocimiento de los líderes tradicionales y las autoridades tradicionales. Pero los líderes tradicionales no están realmente satisfechos, porque la Constitución no especifica sus poderes. No explica cómo deben trabajar con los nuevos dirigentes. Hace más de 80 años, por estos prados correteaba el hijo del jefe de una tribu Tembu, de la familia de los Xhosa. En Sudáfrica le llaman cariñosamente Madiba, es el nombre de su clan. Nelson Mandela es un personaje único, capaz de crear la primera guerrilla de Sudáfrica, pero capaz también de arropar con su carisma a todo un país en los difíciles años que siguieron al final del apartheid. El viejo Madiba es un milagro para su gente y, como todos los milagros, es irrepetible. Anciano y muy enfermo, conserva las fuerzas justas para cargar con su corona. Su infinita modestia es el mejor argumento para convencer a los suyos de que no deben esperar el advenimiento de otro gran líder. Sudáfrica será lo que quieran ser los sudafricanos. Es muy agradable sentirse querido. Pero como ya he dicho al principio, debemos tener muy presente que no siempre son justos los éxitos que se le atribuyen a cada uno. Lo que se hace, especialmente en una organización como el Congreso Nacional Africano, es una labor colectiva. Hemos tenido grandes hombres como Walter Sisulu, Oliver Tambo y otros muchos. Se les puede considerar auténticos genios. Pero el esfuerzo colectivo es enormemente importante para cualquier país. Y Sudáfrica tiene la suerte de contar con hombres y mujeres que le otorgan una gran importancia a la acción colectiva. Mandela responde por varios nombres. Madiba es el de su clan, Nelson el que le impusieron los blancos y Holishasa con el que le bendijo su padre. En Xhosa, Holishasa significa revoltoso. Durante gran parte de su vida, Mandela ha hecho honor al espíritu que le imprimió su padre. Y hoy, alcanzados todos los retos que se marcó de joven, quiere por fin descansar y entregar un legado sin hipotecas. Mandela sabe que su sombra ha oscurecido la imagen de su sucesor y que marcará a cualquiera que asuma el poder en Sudáfrica. Por eso, como en ese deporte que tanto apasiona a los sudafricanos, advierte de que lo importante es compartir responsabilidades, asumir culpas, trabajar unidos, en definitiva, jugar en equipo. Terra